Muy buenos días. En minutos daremos comienzo a esta webinar. Muy buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo desde dónde se estén conectando. Agradecemos su presencia. Mi nombre es Agustina y soy la encargada del área de marketing de EDS. Hoy les doy la bienvenida a este webinar del análisis de la voz del cliente, donde veremos cómo transformar llamadas en conocimiento para luego accionar a través del negocio, que hemos organizado junto a nuestro partner Bering y donde nuestro cliente Movistar dará su caso de éxito. Este webinar será grabado y luego se va a subir a las redes. Cualquier consulta o duda que tengan pueden hacerla mediante el chat. Recuerden que si se conectaron de forma anónima, dejar un contacto para que luego podamos responderles. Me gustaría ahora a continuación presentarles a quienes van a ser los oradores de este evento. Tenemos a Gustavo Vega, CEO de EDS, Fabiana Trigo, de Análisis de Gestión de Demanda, Gabriela Salazar, de Gestión de Calidad y Satisfacción, y Pablo de los Santos, Director de Customer Analytics de Bering Cala. Muy bien, ahora voy a dar, a continuación le voy a ceder la palabra a Gustavo Vega, quien continuará con la webinar. Les agradezco nuevamente y que disfruten. Bueno, muchísimas gracias, Agus. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta mañana. Como ella lo mencionó, mi nombre es Gustavo Vega, soy el CEO de EDS. En este webinar les hablaremos sobre Speech Analytics y donde el eje principal será compartir con ustedes la metodología de trabajo a partir del uso de la tecnología y sus capacidades. Por lo cual, ¿qué buscamos? Justamente a partir de ello, garantizar los resultados esperados a la hora de implementar este tipo de proyectos. Además, y en relación justamente a los resultados, qué mejor que escucharlos y verlos a través de uno de los mayores casos de éxito que logramos desarrollar a nivel regional, a través de la exposición que nos compartirán las personas actualmente responsables, tanto a nivel táctico como operativo, de atender las necesidades de las diversas unidades de negocio de Movistar Argentina que confían su estrategia al análisis de la voz del cliente. Como mencionó Agus, nos estarán acompañando Fabiana y si Gaby puede sortear un escollo técnico que estamos teniendo para que se conecte también, si no, bueno, Fabi nos expondrá en representación a ella también. Así que bueno, si les parece, pasamos de lleno a lo que es la agenda del día de hoy. Como verán, hemos preparado para ustedes una agenda donde conoceremos 3 aspectos claves sobre cómo sacar el máximo beneficio de la tecnología de Speech Analytics. La primera parte, desde la visión de EDS, les compartiremos una metodología de trabajo adecuadamente ejecutada, la cual consideramos el complemento esencial en el uso de la tecnología. Desde el equipo de Movistar, como les mencioné hace instantes, Fabiana nos compartirá el caso de éxito con los detalles de cómo se llevó a cabo uno de los despliegues más grandes de esta metodología sobre este tipo de tecnología y cómo ambas son parte esencial del negocio en la actualidad y desde hace 9 años, dado que fuimos los pioneros y Movistar fue uno de los pioneros a nivel regional en la explotación de este tipo de tecnologías. Al final, y desde la exposición de nuestro socio tecnológico, en este caso representado por Pablo de los Santos, nos expondrá la visión de la compañía como líderes tecnológicos sobre las capacidades de análisis que demandan las organizaciones en la actualidad. Bien. Si les parece, y antes de entrar en lo que tiene que ver con el tema que les quiero compartir asociado a la metodología, les quiero hablar brevemente de EDS. EDS es una compañía con más de 25 años en el mercado, ¿sí?
cuyo core de origen tiene que ver con el desarrollo de soluciones de automatización de atención telefónica inicialmente y procesamiento electrónico de la voz, y donde siempre hemos buscado, desde el punto de vista de diferenciación de nuestra propuesta, utilizar la voz como elemento de interacción a través de la tecnología, por lo cual estos son los elementos que buscamos hacer trascender a través del uso de estas plataformas. Actualmente, obviamente, hemos ido adaptando los canales de atención automática a los diferentes entornos que nos plantean los clientes justamente en la actualidad, los cuales inclusive se han visto potenciados a partir de esta pandemia, de esta coyuntura que estamos viviendo a nivel global, a nivel uso de otros tipos de canales de contactabilidad. Por lo cual tenemos un alto expertise en el desarrollo de soluciones a medida, en aplicaciones, como les decía, autogestión, y todo lo que tiene que ver con la batería de plataformas asociadas al Workforce Optimization, y acá fuertemente de la mano de uno de nuestros socios principales, que es Verin, que, como les decía, hacia el final de la exposición Pablo nos estará dando un update tecnológico. Desde el punto de vista de metodología, que es nuestro diferencial también en propuesta de valor, esta metodología la hacemos transversal en los diferentes verticales en los cuales trabajamos. Somos fuertes en el vertical de telco, finanzas, banca, seguros y salud, y también utilities. Y desde el punto de vista de la experiencia como organización, también a través de lo que serían nuestros profesionales, tenemos una experiencia adquirida tanto a nivel aprendizaje, de manera permanente en vanguardia de las soluciones tecnológicas que vamos adoptando y las metodologías de implementación sobre las mismas. Por lo cual, desde el punto de vista de capacidades, tenemos una fuerte empatía con nuestros clientes a la hora de identificar las problemáticas y buscar soluciones a las mismas. Tenemos un alto nivel de compromiso con el resultado final de cada proyecto que emprendemos, y obviamente imprimimos una fuerte pasión en cada proyecto desplegado por nosotros. Ya entrando de lleno en lo que les quiero compartir, que sería la metodología de trabajo, antes me gustaría aprovechar el gran público que se ha conectado para hacerles la siguiente consulta, y desde ya agradeceré el que pueda responder a través del chat, y al final del webinar podremos responderlas en conjunto. Sabemos que todas nuestras compañías hoy no podrían operar de ninguna manera sin sus sistemas de información. La pregunta que hago es, ¿puede una herramienta por sí sola solucionar los problemas de una compañía? Bien. Personalmente creo que el futuro nos acerca a escenarios difíciles de imaginar, pero hoy quienes nos permiten lograr realmente nuestros objetivos de negocio son nuestros colaboradores. Consideramos fundamental el aporte de nuestro capital humano, y a través de las buenas prácticas y siempre apoyados en la mejor solución tecnológica para que la solución sea absolutamente eficiente. Es por ello que en cada proyecto de Speech Analytics, en EDS llevamos a cabo un plan de ejecución cíclico. Este método nos permite fijar objetivos y trabajar en función a ellos, por lo cual déjenme mostrárselos en el siguiente slide. ¿A qué me estoy refiriendo? Como podrán ver a continuación, tenemos un cuadrante donde desde el lado derecho, el hemisferio derecho, tenemos por un lado la definición, ¿sí? La definición que es la que nos va a permitir definir los objetivos y el rumbo que se le dará al análisis. Por otro lado, obviamente, definiremos los KPIs y las categorías de indicadores, para luego ya meternos de lleno en lo que tiene que ver con el análisis de las llamadas y la metadata, ¿sí? Ahí estamos usando la potencialidad total de la herramienta de Speech, que lo que va a estar es ingestándose de audios de los sistemas de grabación para, a través de un proceso de transcripción a texto, generar una gran base de datos de información desestructurada que, a partir de la capacidad de la herramienta, nos empezará a permitir definir tendencias y categorías y diferentes tipos de motivos, donde a su vez podemos analizar la causa raíz de ese tipo de motivos por los cuales nos están llamando los clientes. Luego, trasladándonos hacia el hemisferio izquierdo, empezaremos a trabajar sobre las conclusiones, las cuales compartiremos obviamente con cada responsable.
y a partir de las conclusiones cuáles son las iniciativas de mejora que estamos definiendo, obviamente jerarquizando aquellos temas que tienen que ver con la volumetría principal de llamados. Esta bajada de iniciativas va a hacerse seguimiento de las mismas a través de justamente la dinámica de mejora continua. O sea, llevamos a cabo un plan de acción para evaluar los resultados, volver a medir, volver a definir los nuevos KPIs, ajustar, y así es como transformamos el modelo en un círculo virtuoso. Este es el objetivo, esta es nuestra capacidad y esta es nuestra responsabilidad como socio en la provisión de esta tecnología. Este es el modelo que, sin ir más lejos, hemos llevado a cabo no solo en Movistar, que es el caso que queremos compartirles a partir de manera directa del cliente, sino también en otros clientes como ICBC y Personal, ¿sí? ICBC como referente dentro del vertical de banca y, bueno, Personal como otro referente del mundo telco. Y donde justamente esta metodología hoy está en práctica en los tres escenarios que les comparto, y tal vez desde el punto de vista de despliegue, las principales diferencias se sustentan en que Movistar es un proyecto ya con 9 años de implementación, ICBC tiene algo más de 2 años, en ambos casos estamos hablando de proyectos que han sido desplegados on-premise, ¿sí? Bajo un modelo de CAPEX, por llamarlo de una manera, pero la diferenciación que tenemos para hacer en relación a Personal tiene que ver con el modelo que hemos implementado, que es un modelo de as a service, donde esta metodología de trabajo la hemos desplegado a partir de la explotación de la herramienta en la nube, en una nube privada que nos provee Verin, y donde justamente esto nos ha permitido hacer un despliegue más dinámico. Y esta modalidad, sumada a las capacidades que nos permite el negocio en relación a modelos de servicio, nos permite también acceder a diferentes tipos de volumetrías de clientes sin ningún tipo de problemas y en un time to market que rápidamente nos permita visualizar los beneficios a nivel retorno de inversión. Ya entrando de lleno en el caso de éxito y para pasarle la posta a Fabiana, les cuento brevemente cuáles eran los objetivos, tanto desde el aspecto general como específico y el alcance del proyecto al momento que lo desplegamos hace 9 años atrás en Movistar. El alcance, mejorar la calidad y la eficiencia operativa de forma progresiva en las áreas de contact center que dan soporte inicialmente al segmento móvil. Esto se desplegó primero con la operación que mayor volumetría de tráfico recibía, que era justamente la operación móvil, y en base justamente a los niveles de éxito en el resultado, luego se subió fija y negocios, ¿sí? El objetivo general era identificar los motivos y causa raíz de los llamados que llegaban al contact center para generar soluciones de fondo del servicio brindado a los clientes finales, ¿sí? Y el objetivo específico tenía que ver justamente con la reducción de la demanda de las llamadas al call. Por esto que les decía, Movistar es un cliente que el 100% del tráfico lo administra a través de tercerizadores, por lo cual cualquier impacto que generásemos en la reducción de esa demanda tenía una incidencia directa en la reducción del gasto operativo. Fue entonces, y para cerrar, que les comparto los resultados del proyecto en términos generales. En primer lugar, se eliminó el sesgo en lo que tenía que ver con la selección de la muestra de llamadas y se logró automatizar el proceso completo del tagueo o la categorización de los llamados, que en algunos momentos llegaba a consumir alrededor de equipos de 130 personas. Contra esta resolución, ya tengan idea que el ROI del proyecto se realizó antes del año. Solamente atendiendo este vertical, automatizar el tagueo de llamadas, no sobre un universo del 2%, sino sobre un universo casi del 30% o superior, por lo cual la muestra era casi aleatoriamente bien tomada, era casi del 100% la foto, ¿sí? Y con una exactitud perfecta a la hora de identificar motivos de llamados. Por otro lado, en relación al objetivo principal, que era la reducción de la demanda, se llegó a reducir casi en un 50%, por lo cual esto fue un impacto directo en el beneficio a nivel costo operativo. Y lo más relevante que introdujimos junto a nuestro socio Verin en el cliente Movistar
fue justamente una metodología de mejora continua para el análisis de la voz del cliente. Esto ya quedó establecido, esto es parte hoy del ADN de la organización y es lo que Fabi a continuación, y aprovecho para hacerle la palabra, nos va a comentar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Fabiana Trigo, de la empresa Movistar. Me desempeño en el área de gestión de demanda y quiero agradecer en una primera instancia a EDS y a Verint por permitirme y darme la oportunidad de transmitirles a ustedes la experiencia como cliente, ¿sí? A continuación voy a contarles cómo se gestó y cómo transitó este trabajo en equipo en una forma conjunta y eficiente. Gracias. El mayor desafío que teníamos que era, como dijo Gustavo, la reducción del volumen de llamadas al call center. Un desafío, un objetivo a cumplir que, bueno, teníamos que empezar a transitar y todavía no sabíamos cómo. A partir de allí, el gran interrogante era, ¿por dónde empezar? ¿Qué se necesitaba para resolver? ¿Cuáles eran los pilares a tener en cuenta para construir el camino correcto, para poder cumplir ese objetivo de manera eficiente y lograr que perdure en el tiempo? Uno de esos pilares, conocer los motivos de contacto de nuestros clientes, sobre una muestra representativa de llamadas, sin sesgos ni criterios, simplemente que refleje y exprese la voz del cliente. Que necesitábamos como segunda opción automatizarlos para poder analizarlos y medirlos. Otro pilar importante, poder detectar desvíos y eventos rápidamente y conocer la causa, esas causas de lo no programado, para poder neutralizar el problema al instante. Y un pilar súper importante que es crear un tablero de datos históricos y un evolutivo de demanda que nos permita medir la variación de estos motivos de contacto para accionar y apalancar nuestro objetivo. Luego de tener en claro estos 4 pilares, comenzó el trabajo en equipo apoyado en la consultoría de EDS, que fue determinante para llegar a la meta. O sea, en una primera instancia se construyó el armado de categorías. ¿Qué es una categoría? Es graficar la experiencia del cliente de los distintos casos de uso por el que transita. Acá nos muestran ejemplos de 4 categorías, algunas de ellas, ¿no? Por la que el cliente nos cuenta su experiencia. La categoría equipos, ¿qué refleja la categoría equipos? Cuando el cliente se compra un celular, no termina allí su experiencia. Ahí se inicia. Dentro de ella, ¿qué existe? Además implica recibir ese celular, implica configurarlo, activarlo. Y en cada uno de esos eslabones, ¿qué tenemos? El cliente se puede contactar con nosotros y tenemos que saber por qué se contacta. Tenemos una experiencia de red. Una vez que tiene su celular y está activo, ¿qué hace? La experiencia es de hablar y de navegar a través de nuestras redes. Una experiencia de pagar, consulta formas de pago, lugares de pagos, adhesión de servicios como servicio de débito automático. Una experiencia con una categoría de facturación. Esa categoría que me va a decir dudas sobre la factura, formas de acceder a su factura, explicación de servicios facturados. Pero esto es una parte. Necesitamos ir un poco más allá de estas categorías o grandes grupos. Necesitamos aperturarlas en submotivos para poder resolver la consulta. Tengo que llegar a conocer un detalle de los temas por el cual el cliente nos contacta en cada experiencia, para poder accionar correctamente en esa parte de la experiencia que tiene dudas o no puede generar el objetivo final. Tenemos categorías también que apuntan directamente al asesor, que son atributos de llamada. ¿Qué nos permiten ellas? Nos permiten distinguir la causa del problema o el reitero de esos contactos entre el red y el proceso. Es decir, hay una pregunta que tenemos que saber y que nos puede mostrar speech y dejar en claro. La resolución, ¿es un problema de performance del asesor o es un problema del diseño de nuestro proceso, que tiene quiebres o tiene puntos de dolor? Esos quiebres o puntos de dolor nos lo tiene que decir speech.
y si hay un problema con el asesor nos tiene que decir a dónde ir para focalizar ese problema. Tenemos categorías estacionales, por ejemplo, precio. Tenemos que lograr que ese tablero que construimos, que eran uno de nuestros pilares, cuente con datos históricos y nos muestre cómo evolucionó, por ejemplo, esta categoría de precios en el último aumento. Esto nos dará lugar a dimensionar la necesidad de recursos para el próximo aumento y qué necesitó tener esa comunicación de aumento que no tuvo para mejorar. Una categoría de roaming también estacional. Refleja, obviamente, la época de vacaciones, pero también refleja grandes eventos, por ejemplo, un mundial de fútbol. En el último mundial de fútbol, nosotros tuvimos oportunidad de tener ya en nuestro histórico qué necesitó el cliente, si necesitó asesoramiento solamente de cómo usar ese roaming o necesitó mejores promociones, por ejemplo, o ambas cosas. Entonces, ese dato histórico que nos apunta a ese tablero y ese evolutivo que vamos teniendo con Speech nos va a relevar en qué apoyarnos para el próximo mundial, por ejemplo. Les voy a contar ahora un poquito de la forma que nosotros tuvimos como secciones o qué podíamos hacer con ASpeech. Podíamos analizar, podíamos medir y podemos implementar. ¿Qué podemos analizar? Bueno, podemos analizar el contenido del habla del cliente y del asesor durante el contacto. Y los metadatos de esas llamadas que también hablaba Gustavo, por quién fue atendida, en qué tiempo fue atendida y en qué cola de atención fue atendida. Podemos detectar el foco de una falencia de esa atención directamente por una cola de atención específica. Nos permite ese análisis tener hallazgos de patrones, que son comportamientos del cliente ante el envío de un estímulo que nosotros mismos ocasionamos, o SMS, por ejemplo, con promociones o reclamos de deuda. Tenemos un hallazgo como tendencias, que luego cruzamos con bases de datos para nuestros clientes para sacar conclusiones. Otra de las cosas que podemos hacer es medir. ¿Qué medimos? El uso y la frecuencia de frases o palabras transformadas en motivos de contacto. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que las categorías que armamos, que se alimentan de esas frases o palabras y que necesitamos saber cuántas veces las repite el cliente ante una experiencia. Allí hallamos necesidades del cliente, oportunidades para los asesores y resultados de acciones de mejora. Otra de las cosas que podemos hacer ante implementaciones. Implementamos acciones de mejora. Estas acciones de mejora van apuntadas directamente a la parte de la experiencia, de esa experiencia del cliente que deseamos corregir. Todas estas correcciones, ¿qué hacen? Que mejoremos nuestros KPIs. Hay dos KPIs muy importantes en nuestro negocio, que es tasa de contacto y tasa de reitero. La mejora de estos indicadores nos garantizan una mejor resolución para el cliente. ¿En qué procesos puedo utilizar Speech Analytics? Acá les voy a contar un poquito la parte interna. Speech Analytics en nuestra empresa tuvo, creo que el mayor éxito fue compartirlo con las demás áreas, poder ser utilizado y poder ser una fuente de información confiable, con datos, basada en datos, con ese evolutivo de datos que hablábamos. Áreas como marketing, áreas como sistemas, áreas como campañas que nos vengan a buscar para decir, bueno, a ver, nuestro cliente, cuál es el punto de dolor cuando le mandamos una campaña, o qué dudas tiene, o qué necesita para que esa campaña sea efectiva, tanto para el cliente como para asesoramiento del asesor. Eso se lo puede brindar Speech, utilizado en pilotos de campañas, lanzamientos de nuevos productos, envíos de incentivos a clientes, ya sea por una gestión de cobranzas, como ya vimos, o información errónea brindada por los asesores. Ahí la podemos buscar si está focalizada en un grupo de atención, si es un grupo de atención que es nuevo, lo podemos detectar rápidamente. Si hay alguna dispersión en esas colas de atención y por motivo. Si yo implementé una actualización en una gestión de facturación y veo que Speech levanta ese porcentaje en ese evolutivo que yo estoy marcando, tengo que ir directamente ahí sobre ese grupo, sobre ese motivo. Bueno,
Ahora vamos a pasar a la parte de escuchas estratificadas, que es un nexo directo, que esto le iba a dar Gaby, pero bueno, hubo un tema de conexión que no hay problema. Hay una parte que es un nexo importante con calidad. Las escuchas realizamos a partir de speech escuchas estratificadas. ¿Qué es esto? Escuchas estratificadas es decir, agarrar un motivo, una categoría, por ejemplo, facturación o equipos, y hacer escuchas del cliente para, primero, actualizar esa categoría y para ver la necesidad, esa apertura. Ese es un motivo del que hablábamos, para tener en claro qué parte de esa experiencia que está teniendo de equipos, por ejemplo, tiene dudas o necesita ayuda de nuestra parte. Entonces, acá les vamos a mostrar el impacto que puede tener una campaña masiva de comunicación cuando sale a la calle. En esta oportunidad estábamos promocionando Movistar Play, que es un servicio nuestro, y en primera instancia, entrevistamos al dueño de la campaña, ¿sí? Para entender el objetivo de la escucha y los KPIs donde impacta. Impactaba en la voz del cliente, habría que corregir rápido al rec, ni bien sale la campaña, ¿para qué? Para ver si estaba asesorando bien y para que al cliente le llegue el producto final tal cual lo habíamos especificado en la comunicación. Relevar en todos los canales de contacto donde impacta y las acciones de comunicación, ya sea internas o externas, para identificar mensajes y palabras claves. Todo esto nos pudimos apoyar en speech. ¿Por qué? Porque buscábamos en ese piloto, en esa campaña que sacamos a la calle, buscábamos en la voz del cliente, en esas categorías, cuál era el impacto en palabras y en frases. Diseñar, probar, ajustar y ejecutar y cruzar con información externa, eso nos ayudó a entender qué clientes afectados tenían dudas o qué parte de ese producto no les estaba llegando como queríamos o como habían visto en esa publicación en la calle. Hacer una escucha piloto para diseñar formularios de escucha. ¿Esto qué es? Siempre en una campaña hay un piloto que se hace impactando a una menor cantidad de clientes. Se hace una escucha bien a detalle, ¿para qué? Para generar un informe rápido y en pocos pasos poder conocer si estamos asesorando bien, si la campaña tiene buen impacto o si nos falta reforzar esa comunicación. Con los cambios implementados, una vez ya en plena campaña, volvemos a escuchar y sacamos otro informe y revisamos el impacto en nuestros KPIs. Ahí podemos decir que la campaña, el objetivo está cumplido y nuestro cliente interno, en este caso el dueño de la campaña de marketing, está satisfecho, ¿sí? Es un ganar-ganar que Speech nos brinda esa posibilidad. A continuación, le dejo mi palabra a Pablo, que creo que va a seguir con este relato. Espero que haya sido clara y que le sirva nuestra experiencia para poder utilizar esta herramienta que realmente, tanto en la parte técnica como en la parte cualitativa, nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Hola, sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Fabiana, por compartir este caso de Movistar. Gracias también a Gabriela, que sé que está con nosotros acá escuchando y es parte también del éxito que están logrando ahí en Movistar. Y a EDS, quiero agradecer a EDS en nombre de Berin por darnos la oportunidad de participar acá. Entrando en materia, yo creo que una cosa que no mencionó Fabiana por razones obvias, pero que creo que es importante es comentar de que de la mano de EDS, de los consultores de EDS y de la mano de Neovantas venimos trabajando con Movistar desde el año 2011, ¿sí? Gustavo mostró algunos resultados realmente muy importantes desde el punto de vista de negocio. Sobre todo yo creo que es de resaltar esa reducción de la demanda, ¿sí? En el canal telefónico en casi el 50%, manteniendo los niveles, o sea, llevando a los clientes a autoservicio y manteniendo los altos niveles de satisfacción de clientes, ¿sí? Que tiene la empresa. Con lo cual, eso realmente ha sido un logro que no fue de un día para otro, ¿no? Como estoy diciendo, sino que hay un trabajo de mejora continua. Recuerdo con Fabiana cuando empezamos esto, año 2011, 2012, bajo el liderazgo de Ezequiel Negri
y de Mariela González, que estaban liderando todo esto. Y ahí sí quiero resaltar que una cosa importante para que otras empresas conozcan es que si bien hay un equipo operativo acá que conoce, que tiene know-how de la plataforma, como es el caso de Fabiana, de Gabriela y otras personas dentro de Movistar, es importante ese apoyo senior que tuvieron, sobre todo al principio, de tal manera de poder mostrar resultados y demás. Así que eso lo quería poner sobre la mesa porque está implícito en todo este logro, en este caso de éxito que nos comentó Fabi, ¿sí? Si vamos a la siguiente página, quería mostrar un poquito, porque hoy habló Fabi y estaba contando un poco el caso de éxito en lo que se refiere a escuchar la voz, literalmente la voz en el teléfono, ¿sí? A las grabaciones o las conversaciones orales. Pero bueno, obviamente esto, y ya estamos trabajando desde hace por lo menos 3, 4 años, en los otros canales, en los canales digitales. Nosotros podemos analizar con la plataforma de Text Analytics que llamamos, no solamente las conversaciones orales de speech, sino también todo lo que se habla por chats, por SMS, incluso por email, ¿sí? Y estos canales digitales en el último año, con este año, con la pandemia, realmente han crecido en su volumen significativamente. Tenemos, y este es un caso público en Brasil, un cliente que vio un aumento con la pandemia de un 40% en el volumen de llamadas entrando al call center. Mediante Speech Analytics pudo rápidamente entender cuáles eran los motivos de contacto y a partir de ahí automatizar y modificar ciertos procesos para poder atender esa demanda con la capacidad que tenían, ¿sí? Así que temas de los canales digitales es otra área que también trabajamos y, por supuesto, junto con EDS también trabajamos en todo el tema de lo que es las encuestas directas a los clientes, ¿sí? Así que, en el fondo, hoy hablamos de la voz, pero tenemos toda la capacidad para analizar todas las interacciones de los clientes, ¿sí? Dicho eso, sigamos a la siguiente página. Lo que hoy hablamos de Speech Analytics y sobre todo el Speech Analytics en el call center no es algo nuevo, no es una tecnología nueva. Nosotros desde el año 2003 estamos en el sector, como Verint, estamos en el sector privado. Los primeros clientes del sector privado fueron en Estados Unidos. Previamente ya trabajábamos con el sector gobierno para temas de Speech Analytics, de analizar grandes volúmenes de llamadas por temas de seguridad nacional o prevención antiterrorista, pero a partir del 2003 empieza en el sector privado. Yo personalmente trabajé en España en los primeros clientes, entre ellos, de hecho, Telefónica de España en el año 2008, los primeros clientes en español. O sea que ya en español tenemos más de 10 años. Y por supuesto, de la mano de EDS trabajamos con Movistar Argentina a partir del 2011, que fue uno de los primeros proyectos en Latinoamérica, también en Movistar Chile. También trabajamos y en otras empresas de la región. De hecho, hoy en día, ¿sí? Speech Analytics es una tecnología implementada en más de 65 empresas en lo que es la región, tanto en español como en portugués para Brasil, ¿no? Y a nivel mundial, más de 1000 empresas en 40 idiomas, ¿no? Una cosa importante de resaltar, y creo que está implícito en todo lo que estamos hablando, es que la tecnología, y si bien la tecnología de Verint para hacer analítica de voz es la más avanzada en el mercado del día de hoy, necesitamos no solamente la tecnología, sino que junto con la tecnología una metodología, ¿sí? Que esto de alguna manera es este know-how que, como decía al principio, los consultores de EDS y los consultores de Neovantas de España trajeron o pusieron sobre la mesa junto con Movistar, trabajando de la mano con el equipo de Movistar. El equipo de Movistar trabajó en esos primeros proyectos en conjunto y a partir de luego de ese proyecto, ya con un apoyo puntual de los consultores, ya incorporó ese know-how dentro de la casa. Pues yo creo que a término esta metodología es parte del diferencial o de las ventajas competitivas que puede tener una empresa como Movistar, es incorporar ese know-how y, como contaba Fabi, responder a demandas internas, de clientes internos que se benefician, digamos, de esta escucha de la voz del cliente. Ahora voy a contar algunos casos de negocio, algunos dentro de Telco, pero antes de eso déjenme contarles 2 minutos sobre la tecnología. ¿Por qué digo que la tecnología de Verint es la más avanzada para hacer analítica de voz en el mercado del día de hoy? Como toda herramienta de Speech Analytics, agarramos el audio. El audio lo unimos con metadata, que es toda información acerca de la grabación que no está en la grabación. Lo que viene, por ejemplo, de la centralita, el agente, el horario,
día de la semana, la campaña también, y esto también lo hace muy bien dentro de Movistar, si podemos asociar el audio, ¿sí?, con una ID de cliente, podemos ir al CRM o al Cibel o al sistema que tengamos para ir a buscar cuál es ese cliente que está hablando, cuál es la antigüedad, valor del cliente, productos que tiene con nosotros y demás. De tal manera que trabajamos con el audio y una información que nosotros llamamos metadata en nuestra jerga, pero que es básicamente información alrededor de la llamada. Entonces, lo primero que hacemos, como toda herramienta de Speech Analytics, es el reconocimiento fonético. Convertimos esos sonidos que se emiten al hablar en fonemas, ¿sí? Y se crean, digamos, toda una, digamos, para cada llamada, ¿sí?, están los fonemas. Por ejemplo, la palabra cancelar son esos 3 fonemas, ¿sí? Hay otras tecnologías que se quedan ahí y buscan por el tipo fonético. Nuestra tecnología de Verin, la que tiene Movistar, convierte todas las llamadas, trabaja con el 100% de trabajo convirtiéndolas todas en texto, digitalizando el proceso y llevando todas a texto, ¿sí? Utiliza un modelo de lenguaje avanzado, ¿sí?, que tenemos, al tener 65 clientes en Latinoamérica, tenemos modelos de lenguaje muy avanzados por país, por vertical, e incluso, obviamente, para los clientes estratégicos como Movistar o Telefónica, lo que hacemos es ajustar incluso ese diccionario a cómo hablan los agentes y los clientes de Telefónica, ¿sí? Con todo eso terminamos armando digitalizando y transcribiendo todo a texto, ¿sí?, empezando a entender la conversación de manera contextual, de tal manera de que si en una llamada se habla de pagar con tarjeta de crédito, aunque no se entienda la palabra crédito porque pasó un autobús o pasó un colectivo y sonó una bocina y no permite entender esa palabra, sabemos que luego de tarjeta D, en las llamadas de Movistar, luego de tarjeta D, en el 90% de las veces viene crédito. Entonces empezamos a entender contextualmente toda la llamada, ¿sí? Entonces, finalmente, hay una gran base de datos donde se tienen las millones de llamadas, ¿sí?, procesadas, en este caso para Movistar, y en cada una de ellas tenemos todas las fonemas, palabras, frases que se dicen y qué agente fue, horario, día de la semana, e incluso los datos de clientes, si un cliente de alto valor, un cliente antiguo, etcétera, etcétera. Esa gran base de datos sobre la que trabajamos se llama el índice semántico completo. Y arriba de eso, yo como decía, eso solo, no es una tecnología donde se aprieta un botón y se obtengan resultados, sino que se procesa todo eso y hay que poner inteligencia. El equipo de Fabiana, de Gabriela, han incorporado ese know-how, cómo trabajar con la plataforma para obtener las respuestas a las preguntas de negocio, que le hacen los clientes internos, ¿no? Siempre, en toda metodología, acá se parte de cuál es el objetivo de negocio. En función de ese objetivo de negocio, si se quiere mejorar la satisfacción del cliente, mejorar el servicio, si se quiere aumentar ventas, aumentar las cobranzas, o sea cual sea el objetivo de negocio, vamos a estructurar el análisis arriba de la plataforma de una manera diferencial. Pero al final del día, lo que se está haciendo es, simplificando todo, es entender mejor la situación más rápidamente. Recuerden que Telefónica es capaz de el mismo día entender qué están hablando miles, cientos de miles de clientes en ese momento. Imaginen que antes de tener la tecnología esto hubiese llevado semanas de paloteo y demás, ¿no?, para poder hacer eso, ¿sí? Entonces, entendimiento rápido de la situación y a partir de ahí se dibujan iniciativas de mejora que permiten tener un impacto económico e incluso, como comentó Fabi, en la propia herramienta podemos hacer un control y seguimiento de ciertas iniciativas. Por ejemplo, cuando se lanzan buenas prácticas y queremos que los agentes utilicen esas buenas prácticas, la propia herramienta nos permite ver si realmente los agentes están siguiendo cumpliendo con esas buenas prácticas o no. Adicionalmente a todo esto, en los últimos 2 o 3 años, ¿sí?, hemos estado trabajando mucho también con los equipos de Business Intelligence, ¿sí?, porque además del sistema el sistema de trabajo que estamos compartiendo con ustedes, en paralelo podemos extraer todas las transcripciones, ¿sí?, y llevarlas atadas con un ID de cliente, depositarlas en un data lake, un Hadoop o algún sistema de data lake, donde los equipos de BI de las empresas pueden analizar y unirla con otra información transaccional, demográfica que viene de otros lados y poder
generar sobre todo modelos predictivos de conducta del cliente, de tal manera de que podemos predecir qué clientes son más propensos para cierta conducta. Y de hecho, si vamos a la siguiente página, ese es uno de los casos de éxito públicos que tuvimos acá en la región, en Latinoamérica, con un banco, en este caso un banco brasilero, esto es una información pública, un banco brasilero llamado Banco Votorantim, utilizó el sistema de Speech Analytics para analizar qué decían sus clientes y detectar cuáles eran aquellos clientes, ¿sí? El 0,5% de las llamadas de todos, cuáles eran los clientes con mayor propensión a iniciar una acción legal contra el banco en función de lo que decían en esa llamada entrante, ¿no? Entonces ellos lograron, a través de Speech Analytics, predecir cuáles eran esos clientes con mayor propensión, pusieron un equipo de callback que al día siguiente analizaba cada una de las situaciones y llamaba al cliente para resolver ese tema, y con eso lograron reducir más del 85% las acciones legales contra el banco. De vuelta, todo lo que estoy diciendo es que Speech Analytics permite escuchar lo que hablan millones o cientos de miles de clientes y poder detectar qué patrones indican que un cliente es más propenso a cierta conducta. En este ejemplo era una acción legal, pero puede ser otras cosas, ¿no? Entonces, bien, volviendo, les comentaba al principio que desde más de 10 años llevamos trabajando, me focalizo más en la experiencia en español y en portugués, hace más de 10 años que estamos trabajando con Speech Analytics y Text Analytics, y hemos hecho más de 100 proyectos, ¿sí? De la mano de partners como EDS, que quiero resaltar también, es muy importante cuando arrancamos estos temas tener un partner como EDS que tiene experiencia en Speech Analytics, en la implementación de Speech Analytics, porque puede dar, tanto desde el punto de vista técnico como consultivo, un apoyo y garantizar de que se logran los retornos rápidamente, ¿no? Pero bueno, y también tenemos consultores como Neovantas que conocen bien esta solución y pueden dar ese know-how en cuestión de 2 o 3 meses para que la compañía lo incorpore y logre los retornos, ¿sí? Entonces, dicho eso, en los últimos 10 años hemos hecho más de 100 proyectos, pero en general los agrupamos en 3 áreas. Proyectos de incremento de ingresos, de reducción de costos y proyectos de mejora de calidad de servicio, ¿sí? En incremento de ingresos, sí, hemos trabajado y tenemos un caso público de una aseguradora francesa que se llama AXA, que en España implementó de la mano nuestra tanto la tecnología como la metodología para identificar las mejores prácticas, ¿sí? Y ellos fueron capaces de, no solamente, y acá está el ejemplo, no solamente mostrar la parte de, ¿cómo se llama?, de mejora en las buenas prácticas, sino que hicieron una herramienta, implementaron una herramienta donde en real time, ¿sí?, permite a la gente detectar de que el cliente dijo algo, hay una buena oportunidad para hacer una venta cruzada y sale en real time, lo que llamamos real time speech analytics, una recomendación de oferta. Ellos lograron aumentar más de un 25%, duplicaron la cantidad de ofertas que hacen en las llamadas y con eso lograron aumentar más de un 25% las ventas que tienen, ¿sí? Así que ese es un ejemplo muy claro de otras cosas que podemos hacer del lado de ventas y creo que es complementario con lo que habló Fabi hoy de mejora en la calidad. Recuerden eso, de que Speech Analytics hay muchos objetivos de negocio que pueden alcanzarse. Es fundamental detectar cuál es el prioritario para la empresa y trabajar sobre eso y mostrar los resultados, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Y de vuelta, agradecer a EDS la oportunidad para presentar acá y sobre todo a Movistar, a Fabi y a Gaby por presentar el caso de éxito que ellos lideraron dentro de Movistar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a intentar a ver si se puede conectar Gabriela. Gaby, no sé si nos escuchás y podés activar el micrófono para hablar. Hola. Ahí te escuchamos. Ay, bueno. No te podemos ver, pero te escuchamos, que eso es buenísimo. Así que si nos querés comentar, igual acá tenemos una pregunta para ustedes para Movistar y podrías por ahí aportar algo junto a Fabi, se las paso, ¿cuáles son los factores claves para tener en cuenta para el éxito del proyecto?
Bueno, ¿qué tal? Buen día, perdón, pero lo logramos, costó. Qué grande. Muy bien. Aunque sea la voz, bueno. Sí. A ver, con respecto a lo que es el uso de Verin y de Speech Analytics, y ahí hago un poquito resumen cortito de lo que iba a presentar. Yo estoy dentro del área de lo que es calidad en los procesos de atención al cliente. Entonces, por un lado, uno controla la calidad aleatoria de cómo eso va ocurriendo con determinado proceso de monitoreo, pero después un uso muy particular de Speech Analytics que hacemos en equipo con Fabi es cuando hay que hacer una escucha estratificada, hay que buscar algo, ¿no? Entonces, el ejemplo que les quería contar era una campaña masiva de publicidad que salió hace un mes, Pactele, que tal vez la vieron. Y entonces, ¿para qué usamos lo que era escucha estratificada? Para poder relevar a partir de la voz del cliente cómo esa campaña había sido comprendida por el cliente. Del otro lado teníamos la voz de la empresa, la voz del negocio, ¿no? Donde justamente ellos tenían cierto preconcepto. Decían, bueno, el cliente va a reaccionar de esta forma y el beneficio lo voy a poder contar de esta forma, y así había sido bajado en los canales de atención, ¿no? En esa campaña había mucho foco en lo digital, porque nosotros saben que estamos trabajando muchísimo en la digitalización de los clientes y lo que es canales digitales donde tenemos mucho más foco. Entonces, la web www.movistar.com.ar, si ustedes entran ahora lo van a ver, lo que es Pactele. Y a su vez había toda una campaña masiva en la calle, en cartelería, y a su vez todos los canales preparados para recibir esa llamada. ¿Qué pasó? En el volumen total de las llamadas, supongamos 50.000 por día que entran en los call centers, esto era muy chiquito. Porque la ansiedad interna era, bueno, el día 1 que salió la campaña, ya quiero saber el cliente que ve. Entonces, lo que tuvimos que hacer es buscar con Speech Analytics, pero haciendo una interpretación con los jefes de campaña de qué iba a decir el representante, qué iba a decir el cliente, qué palabras claves había. Tuvimos que ajustar varias veces. O sea, esto de Speech Analytics hay que encararlo con paciencia, pero sabiendo que es el camino más corto. O sea, nosotros teníamos, y esto es un factor de éxito, uno puede poner personas a escuchar un BDN y decir, bueno, búscalas. Y por ahí tengo que poner 4 personas durante 3 días para encontrar 20 casos. En cambio, con Speech Analytics, con información adicional por ahí de determinados clientes que podían estar afectados por esto, con categorías que Fabiana las conoce muy bien porque es la que la mantiene. Entonces decía, no, pero mejor busquémoslo por acá, o busquémoslo por allá, o por dónde puede entrar esta llamada. O sea, fue todo un trabajo en equipo. Y así, en una mañana de coordinación, una reunión interárea también, con la jefe de campaña y todo, diciendo, bueno, a ver esto, ¿dónde está? Ejecutamos en Speech Analytics. Y ahí que teníamos mayor posibilidad de encontrar la llamada. Así que el factor de éxito para lo que es escuchas estratificadas es entender muy bien la voz del cliente, entender muy bien la voz del negocio, que es lo que estamos buscando, y después hacer planillas de monitoreo especiales para eso. Acá no va la planilla tradicional que uno usa para monitorear, sino también eso, digamos, simple como un Excel, ¿no? Y salir rápido con las respuestas. O sea, el negocio también no quiere que hagamos una primera muestra de 500 casos y que estemos una semana entera. No, era el viernes a la tarde que me contaron esto, y el fin de semana, caminando por la calle, veía la cartelería, que es la que le saqué la foto, y digo, ¿y ahora qué hago con él? O sea, el lunes tengo que hablar con Fabi, fue así, ¿no? El lunes con Fabi y con Silariñi, otra del equipo, y bueno, y el martes ya podíamos entregar 10, 20 casos. Así que bueno, no quiero extenderme mucho, pero Speech Analytics para nosotros es una herramienta muy potente para buscar una aguja en un pajar. Qué grande, espectacular. Gaby, gracias, qué bueno que pudiste sortear los temas técnicos que los pudimos resolver y pudiste aportar, porque la verdad que es muy, muy rico lo que compartís con la audiencia, que creo que al final es lo que queda al público, ¿no? Más allá de escucharnos a mí o a Pablo, creo que lo más enriquecedor es escucharlas a vos y a Fabi exponer esta metodología basada en tecnología que les está dando tanto beneficio ya hace 9 años, porque también han sido pioneros en la región y sobre todo en un proyecto de esta envergadura. Hoy
no lo expusimos en ningún momento, pero se lo comento también a la audiencia. Movistar, si bien arrancó con la operación móvil a través de Speech, luego por producto justamente del resultado sumó a la Fiji Negocios y actualmente está transcribiendo 6.000 horas de audio diarios, ¿sí? De llamadas a través de Speech y teniendo la foto en horas de qué es lo que pasó a través de esos audios, por lo cual es una herramienta súper potente y poderosa de negocio. Así que bueno, esto también quiero aprovechar para compartir, además de, y agregando a lo que dijo Pablo, creo que es fundamental dentro de lo que son los drivers para el éxito, el acompañamiento desde el top management hacia abajo de la estructura, donde ya hoy la realidad es que las estructuras son cada vez más planas, o sea, el top management, la realidad es que esto cada vez es más ágil, por lo cual todos los colaboradores trabajan a la par y creo que una de las principales claves del éxito fue cómo las diferentes áreas involucradas dentro de la compañía, desde la gente de IT para lo que fue el despliegue inicial, al área de operación, calidad, customer experience, cómo embanderaron todos el proyecto para justamente, entendiendo el beneficio que iba a aportar la herramienta, aportar desde cada uno de sus lugares en que esto fuese exitoso. Por eso, y esto un poco más de información también desde el punto de vista de lo que fue el despliegue, si bien fue un proyecto gigantesco y muy desafiante, estamos hablando de 9 años atrás, lo llevamos a cabo en un lapso de 4 meses, el despliegue de toda esta tecnología en los data centers de Movistar. Y lo más relevante tal vez tiene que ver con que por la capacidad de nuestros equipos junto a nuestros socios Berint y obviamente también Neovantas y obviamente por la predisposición del equipo de Movistar, pudimos paralelamente al despliegue de la tecnología empezar a trabajar con las áreas de negocio y calidad en muestras de audio como para empezar a trabajar en esto que comentaba Fabi al inicio, de trabajar sobre lo que era el pareto de categorías, identificar y ajustar el 20% de las categorías que impactaban en el 80% del tráfico, por lo cual al momento de hacer el Go Live de la herramienta, pudimos hacerlo a los 4 meses, pero ya con estas categorías que estaban administrando el 80% del tráfico, por lo cual el sistema salió en producción ya generando beneficios. Luego, acto siguiente, trabajamos sobre el resto de las categorías que impactaban en el 20%, que representaba un 80%, y bueno, esa fue la fase inicial. Pero digo, la relevancia de poder trabajar paralelamente entre las áreas de ingeniería con nuestros especialistas y la gente de IT de Movistar, junto a las áreas de negocio, ¿sí? Neovantas, Berini, nuestro equipo, para empezar a trabajar en la inteligencia de la inteligencia justamente provista por la tecnología, fue lo que nos permitió generar el éxito de manera rápida, más allá de ser un proyecto muy challenge, como les mencioné, tanto por el tipo de cliente, o sea, una telco realmente, como verán, hablar de 6.000 horas de audio diarios no es una cifra menor, y bueno, realmente estamos orgullosos de haberlo llevado a cabo. No sé si, Agus, tenemos tiempo, creo que quedan 5 minutos más. Yo antes de abrir el tema de preguntas adicionales, quiero responder una que llegó, o al menos compartirles la respuesta, mejor dicho, de uno de los participantes, Sebastián, seguramente nos estás escuchando. Él habla de que la herramienta, digamos, a ver, denme un instante, que está muy piola la pregunta que hice al inicio. Él dice, las herramientas son el medio, deben ser robustas y flexibles, al igual del capital humano que las gestionan. Es una doble inversión que deben hacer las compañías. Absolutamente al lo que hemos transmitido y es así. Y en la medida que toda la compañía, desde el top management hasta los que están en el día a día, estén totalmente comprometidos e involucrados en el proceso, es justamente la clave principal del éxito. Así que muchas gracias, Eva, por tu comentario. Agus, no sé si hay alguna consulta adicional que podamos aprovechar. Estamos a tiempo, así que las que quedan vamos a contestárselas cuando terminemos la webinar y ya le damos finalizada al evento porque así no le quitamos tiempo a nadie de más. Muchísimas gracias a todos
por participar. La verdad que tuvimos varias preguntas, las vamos a ir contestando. Y gracias Pablo, gracias Fabi. Qué suerte Gaby que pudiste conectarte a lo último y pudimos tener por lo menos tu voz de experiencia. La verdad, muchas gracias a todos. Gracias Agustina, gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias Fabián. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, cuídense, hasta luego. Hasta luego.